Muchas de las veces que miramos las Escrituras y que las leemos sistemáticamente, a veces pasamos por alto muchas de las promesas y de las promesas que nos da el Señor. Y quiero esta mañana que pongáis vuestros ojos conmigo en este versículo 17 del capítulo 33, que dice así. Dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Como hemos dicho, la Biblia tiene muchas promesas donde como cristianos podemos encontrar cobijo y consuelo. Podemos ver a lo largo de sus páginas que nuestro Redentor es fiel y es verdadero, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero es importante entender el contexto del libro de Isaías para saber exactamente dónde estamos en esta meditación. En el capítulo 1 de Isaías se nos muestra que una vez más el pueblo escogido de Dios se había apartado. Habían seguido reuniéndose, haciendo ceremonias solemnes, pero la realidad era que su corazón estaba lejos de Dios. Isaías es llamado por muchos teólogos como el quinto evangelio. Es el evangelio antes del evangelio. Y su tema principal es la salvación por la fe. Así que desde el principio vemos cuál es el propósito de Isaías en todo el libro. La salvación de Israel y la gloria de Sión. El nombre divino, que es el Santo de Israel, aparece 25 veces en todo el libro y solo 6 veces más fuera de Isaías en las Escrituras. Hay grandes similitudes entre este libro de Isaías y la carta de los Romanos. Y es que la raíz de Isaías es su predicción. Isaías fue un profeta de futuro. Amós, Miqueas, Oseas y este mismo Isaías fueron profetas que vivieron en el siglo VIII antes de Cristo. Y el nombre de Isaías lo que significa es Jehová salva. Así que Dios de alguna manera le dio a Isaías la capacidad de ver el reino que el Señor mismo establecería a través de la persona de Jesús. Y esto es exactamente lo que tenemos aquí delante. Israel había sido desleal a su Dios. Se había apartado de él. Y nuevamente vemos otra vez que la historia del pueblo de Israel se repite la misma cantinela. Israel se rebela contra Dios. Pero vemos, como nos dice en el Salmo, que el Señor no le paga conforme a sus hechos, sino que el Señor permanece fiel a su pacto. Como dice también en otra parte de la Escritura, 2 de Timoteo 2:13, cuando dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en cierta manera esta es la historia de tu vida. Esta es la historia de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? ¿Cuántas veces pecamos contra el Señor? Y debemos reconocer que somos mucho más pecadores de lo que realmente nosotros conocemos. Aquí tenemos esta maravillosa promesa que nos dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué maravilla promesa tenemos también aquí como cristianos. La promesa y la realidad que aunque en nosotros siga habiendo cierto retal del pecado, su amor no se apartará jamás de cada uno de nosotros, sus hijos. Pero todavía me llamó la atención más cuando miré este texto. Una promesa igual o mayor que es esta que tenemos en el versículo 17, porque vemos que los israelitas se habían apartado del pueblo de Dios. Y entonces el Señor, fíjate qué promesa les da, en el medio del desánimo, les dice: tus ojos verán al Rey
en su hermosura. El pueblo de Israel, como hemos dicho, en estos momentos estaba completamente hundido bajo la servidumbre de los asirios y de otros pueblos, de tal manera que ellos no estaban encontrando una salida de escape. El Señor y sus promesas para ellos, aunque las tenían, estaban quedando muy lejos en estos momentos. Tenemos también esto en el libro de Jueces. Y allí podemos ver que hasta 6 diferentes naciones paganas, mandadas por el Señor, oprimieron a los israelitas por su rebeldía. Y de la misma manera, aunque muchos de vosotros quizás habéis escuchado el Evangelio por años, quizá por la monotonía del lenguaje muchas veces en el que estamos envueltos cristianos, o quizás por el descuidar de nuestra relación con el Señor, o quizás por alguna circunstancia externa que nos está pasando, quizás de alguna manera hemos perdido y estamos viendo como los israelitas lejos la promesa que Dios nos hace en su palabra. Al igual que los israelitas, nosotros somos ahora el pueblo escogido del Señor, comprados por la sangre de Cristo en el Calvario. Y a través del Espíritu Santo podemos hacer esta promesa que tenemos aquí, la podemos hacer nuestra. Y no importa lo que pueda pasar en nuestra vida, la situación por la que tú puedes estar atravesando en este mismo momento, por muy dura que sea, la Biblia afirma que tú, creyente, al final de todas estas cosas, al final de toda esta carrera, la Biblia dice que tus ojos verán al Rey Jesús en su hermosura. Quizás en nuestra vida nos ha tocado vivir momentos difíciles. ¿Quién no ha vivido momentos difíciles? Donde un mundo cada vez vemos que se revela contra Dios continuamente en la sociedad en la que vivimos, donde el pecado cada día crece más, donde tenemos que vivir en medio de la desesperación, luchando cada vez en soledad contra todo lo que se opone a los principios de Dios, ¿verdad? Donde hemos llegado a unos días que parece que la sociedad está loca, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Nuestros días no son estos días que tenemos en la Reforma, donde países como Alemania, Escocia, Irlanda, Inglaterra, América, Holanda, Gales y tantos otros hubo tan grandes avivamientos que se convertían en miles de personas al Evangelio. El profeta Elías vivió algo parecido a lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas, en nuestros días. Elías pensaba que solo él era el único que quedaba como profeta del Señor. Y su ministerio fue difícil y se sintió así, solo, solitario. Pero el Señor le hizo al final esta promesa que tenemos aquí en nuestro texto. Se la hizo ver a él de una manera especial. Porque como sabéis todos, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, sin experimentar la muerte. Imagina cómo debió sentirse en aquel momento cuando fue arrebatado en el carro, y en ese momento donde la línea del mundo se divide, donde se queda atrás y entra el umbral del reino de Dios, donde él vio al Rey en su hermosura. ¿Qué sentiría Elías en su corazón cuando entraba en el reino de Dios y vio al Rey del cielo en su hermosura? Seguramente Elías aquella mañana, cuando se levantó a desayunar con Eliseo, el que era su siervo y que sería su sucesor, no había imaginado lo que iba a pasar, aunque sí es cierto que él sabía que iba a ser, de alguna manera, que iba a ser llevado por el Señor. Estoy seguro de que en este momento en los que Elías fue llevado al cielo, todos los miedos de Elías habrían sido muy pequeños, habrían prácticamente desaparecido. ¿Y tú, cristiano, aquí en esta mañana?
¿Eres consciente de esta promesa? Porque sin duda que pensar en esta promesa que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado, lo que va a hacerte es proseguir con fe, con gracia, con consolación en esta vida cristiana. Habrá un día en nuestra vida, quizás en que desayunaremos normalmente y nuestros ojos entonces verán al Rey de Reyes. Estaremos con el Señor. Por eso nuestro buen apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía todo el momento en su corazón y en su mente este momento cuando él vería al Rey Jesús. La pregunta es si tú has pensado en este momento. ¿Has pensado en este momento cuando dejarás esta vida? Y la Biblia dice que estarás cara a cara ante el Señor. Vamos a seguir varios puntos en nuestra meditación. El primero es el pueblo de Dios lejos de su rey. El pueblo de Dios lejos de su rey. Como bien dije antes, es importante ubicarnos en el contexto del pasaje para una adecuada meditación. Los capítulos 28 al 37 tratan el tópico de la salvación de Jerusalén, de la amenaza de los asirios. El pueblo de Israel se había apartado del Señor y las consecuencias son inevitables. Pero como creyentes tenemos un trato diferente por parte de Dios de aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Y es lo que la Biblia nos dice. Fijaos que el Señor, aunque, como hemos dicho, Él permanece fiel cuando nosotros somos infieles. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. El pecado es algo con lo que tenemos que luchar. La lucha con el pecado es una lucha constante en nuestras vidas como creyentes. Y en nuestro texto vemos también reflejado este carácter del Dios Santo. El Dios al que hemos venido a adorar en esta mañana es un Dios 3 veces santo, como dicen las Escrituras. Y Él no puede tolerar bajo ningún concepto ninguno de los pecados, por pequeño que sea. Hemos estudiar la vida de Sansón, nuestras meditaciones en la tarde, allí en Rincón, y allí vemos cómo el Señor, por el mal carácter de Sansón, le manda los filisteos a su vida. Y también sabemos que el rey David, cuando cometió adulterio con la mujer de Urías, David se arrepintió y tenemos su arrepentimiento allí en el Salmo 51, pero él tuvo que pagar la consecuencia de su pecado. Y Dios le dijo que la espada jamás se apartaría de su reinado, y así fue. Pedro negó 3 veces al Señor y el Señor le perdonó, ¿verdad? Pero los padres de la iglesia nos dicen que Pedro lloró todos los días de su vida cada vez que escuchó un gallo cantar. El pecado tiene una consecuencia horrible en nuestras vidas. Y así estaba Israel en nuestro texto. Ellos se habían apartado de su rey el Señor y de su palabra y de las ordenanzas. Y cuanto más lejos estaban del Señor, lo que pasaba es que más perdidos estaban. Así que nuevamente el Señor mandó a una nación extranjera y pagana para oprimir a los israelitas por su pecado y su desobediencia. Pero es muy importante que nos fijemos que aunque el pueblo escogido se había apartado de Dios, fijaos que el Señor en ningún momento quita su amor completamente de ellos. El mismo Isaías en el versículo 1 dice que Asiria, que es un traidor y unos destructores, pero deja claro que el Señor está en control de todo, en todo tiempo. Y que los asirios y todos los pueblos no pueden retener esta fuerza ni su poder. Eso es lo que nos dice allí en los versículos 3 y 4. Como comenté antes, de este mismo cuadro se repite 6 veces en el libro de Jueces y a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
donde el Señor utiliza a 6 naciones paganas para oprimir a Israel por su desobediencia. Luego podemos pensar, ¿cómo es posible que después de tantas veces Israel no aprendiera? Pero esto va con nosotros también. ¿Cómo es posible que después de tantas veces en las que el Señor nos ha mostrado su amor, en las que el Señor nos ha mostrado su misericordia, su gracia con nosotros, seguimos cayendo una y otra vez? ¿Acaso Israel era especial, era una superpotencia, era mejor que otras naciones? Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Los israelitas no eran ninguna superpotencia, sino que eran el pueblo más insignificante de la tierra. Y el Señor actúa con ellos, otorgándoles más misericordia que a ningún otro pueblo. Y ellos lo pagan con desobediencia y con el pecado. Y hay muchos paralelismos en nuestra vida con los israelitas, muchos. 1 Corintios 1, 25 a 27 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios muchos, no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No hay en nosotros ni una mota de justicia. No somos mejores que otros que caminan por la calle hoy en día. Ahora bien, hemos sido comprados por un precio muy alto. Si tú eres creyente, has sido comprado por la sangre de Cristo, el mayor precio que se podía pagar. Dios se tuvo que hacer hombre para morir en la cruz y pagar sobre él los pecados de tu vida que tú no podías pagar. Esa es la realidad del Evangelio. Y eso es el Evangelio, que tú estabas muerto espiritualmente y sin esperanza, ni posibilidad de reconciliarte con Dios. Y el Señor, a través de su Hijo y su obra expiatoria, lo que nos dice las Escrituras es que te eligió y vino a buscarte y pagó la deuda de tu pecado y te ha llevado de ser un hijo de ira al otro lado de la balanza, que es ser un hijo de Dios reconciliado con Él por la sangre derramada en el Calvario. Lo que tenemos que aprender aquí en este punto es que, como los israelitas, si tú en tu vida te apartas de Dios, lo que va a pasar es que te sentirás como se sentían ellos en este momento. Te sentirás perdido. Incluso las promesas del Señor no tendrán valor para ti. Esto nos lleva al segundo punto, que es el rey del pueblo de Dios. El rey del pueblo de Dios. Vemos que los acontecimientos presentes son duros para el pueblo de Israel, pero ahora Isaías profetiza sobre cuál va a ser el futuro del pueblo de Dios. Fijaos allí. Y entonces, fijaos allí que el pueblo de Israel clama a Él. Versículo 2. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también en nuestra salvación en tiempo de tribulación. Es cierto, como hemos visto, que el Señor disciplina a su pueblo y lo corrige, pero Él siente un amor incondicional por nosotros, su pueblo, por ti si eres creyente. Él no puede ver a sus hijos sufrir más de lo necesario, y entonces Él acude a la llamada de sus hijos cuando con corazones rotos se acercan a Él pidiendo misericordia. Y esta es la clave. ¿Te estás acercando tú al Señor? ¿Cómo estás acercándote al Señor en tu vida espiritual? Me llama la atención este pasaje de Éxodo 1, versículos 24-25, dice:
Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios escucha el lamento de sus hijos desde el cielo, y vino entonces a socorrerlos. Y así Isaías nos dice que el Señor viene a pelear por su pueblo, y por eso lo dice allí en los versículos 5 y 6. Isaías nos habla de cuál es la clave para que el Señor venga. La clave es el arrepentimiento, el temor del Señor. Entonces allí los versículos 7 al 12 nos dice que los asirios, que el mundo prácticamente será juzgado. No importa la fuerza del enemigo, el Señor siempre es más fuerte y sus enemigos serán vencidos. Versículo 4. Entonces Isaías lo que hace es exalta a Dios y declara que la arrogancia de los asirios será hecha añicos. Así que vemos que la llave para tener contentamiento y consuelo del Señor en medio de nuestras vidas, en medio de tu vida, es el temor del Señor. El profeta nos está dando un contraste y nos dice que los asirios no pueden ser creídos, son mentirosos. ¿Por qué dice eso? Bueno, Isaías se está refiriendo al trato que los asirios hicieron con el pueblo de Israel, que los asirios rompieran. Este hecho podéis encontrarlo allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 14, que dice el rey de Asiria, donde impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Pero los asirios rompieron este pacto, y a eso es a lo que se refiere en este versículo 8 del capítulo 33. Así que los israelitas se fiaron en cierta manera de los hombres, de los asirios, y así le fue. Necesitaban fijarse en su rey. Y trayendo esto a nuestras vidas, da igual lo que los hombres y esta sociedad puedan prometernos. Debemos rechazar esta mentalidad que el mundo aparentemente nos ofrece, ¿verdad? Esta mentalidad de que somos libres, de que cada uno puede pensar lo que quiera. Eso no es cierto. Si tú dices que para ti la homosexualidad no es una opción sexual, sino que es un pecado porque Dios lo dice en su palabra, vas a ver entonces lo libre que eres. O si dices que el aborto no es un derecho de la madre a decidir lo que hace con su cuerpo, sino que es un asesinato, porque Dios lo dice en su palabra, verás también lo libre que eres para pensar lo que quieras. No creamos al mundo, hermanos, porque lo que dice es mentira. Fijémonos y pongamos nuestra atención y nuestros sentidos sobre lo que Isaías les estaba diciendo a los israelitas, que pusieran sus ojos. Y tenían que poner sus ojos ¿sobre quién? Sobre el rey. Y es donde tú tienes que clavar tus ojos. No en ningún hombre, no en ninguna iglesia que traduzca las escrituras de una manera, cada uno de una manera equivocada. Las escrituras, la Biblia se traduce a sí mismas, se traducen por sí mismas. Nuestros ojos deben estar puestos sobre el Rey Jesús y sobre lo que Él nos enseña, y lo que Él nos quiere enseñar ha sido reflejado en su palabra, no es lo que nosotros pensamos. Isaías nos trae nuevamente el mensaje de las escrituras, fijaos, y al mismo tiempo que hay un juicio, también habrá la salvación sobre el remanente de Dios. Fijaos allí, versículo 14, dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Aquí este versículo nos habla de la santidad del Señor. Fijémonos allí en los verbos morará y habitará. Isaías había visto anteriormente la gloria de la majestad de Dios, y era algo que no se le podía olvidar, incluso cuando ya había pasado un tiempo. Lo había visto allí en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando dice allí
que había visto a los serafines, ¿verdad? Y llega a decir: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es que cuanto tú más veas la santidad de Dios, vas a ver más tu pecado y tu suciedad. Es Calvino, en su libro de la Institución, quien decía que si queremos conocernos primeramente a nosotros mismos, debemos conocer primeramente a Dios. Y fíjate que sigue diciendo en el capítulo 6, cuando Isaías ha visto la gloria de Dios. Dice, versículo 5, dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjate que hay una similitud clara en los textos. El versículo 14 nos habla de la majestad y de la santidad de Dios, y los versículos que siguen nos hablan de cuáles son las características de los que habitarán con el Señor. Pero no debemos confundirnos, porque vemos allí que dice: el que camina en la justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que no se deja sobornar, etcétera, etcétera. No es que alguien pueda tener estas características en sí por su propia decisión, sino más bien se nos está describiendo cuál es la naturaleza de la verdadera fe de los hijos de Dios. Hace unos cuantos años fui a comprar uno de los perros que tenemos. Es un San Bernardo. Y cuando llegué allí, lo primero que hice fue comprobar su morfología. Miré que sus orejas eran las adecuadas, que su pelo era el adecuado. Como amante de los perros, pues miré también que tenía un espolón de más. Vi también a sus padres, ¿verdad? Pero imagínate si yo hubiera ido allí y me hubiera encontrado otro tipo de perro con un pequeño, con otro tipo de pelaje, ¿verdad? Hubiera dicho: mira, esto no es un San Bernardo, esto es otra cosa. De la misma manera, cuando Dios da su salvación realmente a los creyentes, Él nos da una salvación que tiene una naturaleza específica. Y es relatada aquí y en otras partes de las Escrituras. Y esta naturaleza de nuestra fe, que nuestra fe tiene, es algo que no puede ser obtenido por sí mismo, sino que es algo que es dado por Dios. No podemos ninguno lograr estas cosas si nuestra salvación no es verdadera. Hay muchos que van a diferentes sitios a intentar imitar a los cristianos verdaderos, pero serán siempre imitaciones. La verdadera naturaleza de nuestra fe es algo que solo Dios nos puede dar. Y no lo hace porque seamos mejores que los demás. No lo hace porque haya en nosotros nada. Sino lo hace solamente por gracia. No algo que puedas obtener con tu propio esfuerzo. Y es por eso que el profeta Isaías está diciendo que nadie podrá morar con el que es el fuego consumidor, ni podremos habitar con el Señor por nosotros mismos. Pero porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados para siempre. Tenemos la promesa, nos dice aquí, tienes tú la promesa de que tus ojos verán al Rey en su hermosura. Y esto no depende de tu relación con Dios. Esto es una promesa que Dios da a través del profeta Isaías para cada uno de sus hijos. Pase lo que pase, aunque haya heridas en esta vida, sin duda que no podemos cerrar. Aunque estemos en pruebas y tribulaciones, algún día el Señor nos promete que le veremos ojos, le veremos cara a cara en su hermosura. Allí también tenemos el carácter de nuestro Rey. Fijaos en el versículo 22, porque el Señor nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey. Y ahora dice, Él mismo nos salvará. La palabra que tenemos allí de hermosura es la misma para describirnos que veremos al Rey como a la ciudad santa de Sión. Así que lo que tenemos allí es que los israelitas se habían apartado del Señor, de su Rey, y estaban perdidos. Pero el arrepentimiento que el Señor provocó en ellos
hizo que volvieran al Señor con misericordia y que clamaran a Él. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Ese es el modelo que nosotros tenemos que venir y poner todos nuestros pecados, negarnos a nosotros mismos y poner todos nuestros pecados y ponerlos y decirle: Señor, tómalos, son tuyos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras vidas, ayúdanos a ver realmente los pecadores que somos delante tuya. Y fíjate que aunque los israelitas no podían ver la majestuosidad y la santidad de Dios en este momento, esa santidad y responsabilidad de Dios a su pacto no cambia, ni ha cambiado hoy para ninguno de nosotros. No ha cambiado para ti si tú eres un hijo del Señor. ¿Cómo esperas, cristiano, aquel día cuando serás arrebatado de esta vida y tus ojos verán al Rey en su hermosura? ¿Has pensado en ello? Quizás no pensamos lo que deberíamos pensar y meditar en estas promesas que Dios nos da, porque merece la pena que lo pienses. Cada día es un día menos al que nos dirigimos a este encuentro. A este encuentro cuando tus ojos verán al Rey que quizás tú durante años has estado orando. Cuando tus ojos verán, como nos dicen las Escrituras, al Rey al que tú durante tantos años has estado adorando. ¿Cómo será aquel momento cuando estés en la presencia del Rey? Pablo, Pedro, todos los creyentes que han muerto físicamente, que han dejado el mundo, el pecado y Satanás atrás, y ahora mismo ellos están habitando y morando con el Señor, teniendo delante al Rey de Reyes, Jesucristo. Esto es lo que nos espera. ¿Es esto lo que te espera a ti? Vayamos con aliento. Que el Señor nos ayude a meditar en esta promesa hacia adelante, porque nos dirigimos a este encuentro glorioso. Este encuentro donde todas nuestras luchas acabarán, donde todas nuestras heridas, según nos dicen las Escrituras, sanarán. Levantemos nuestra vista. Levanta tu vista hacia aquel día donde tus ojos verán al Rey en su hermosura. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que estamos aquí. Te damos las gracias por tu fidelidad. Venimos ante ti, Señor, sabiendo que somos pecadores y que muchas veces por nuestro pecado, por diferentes cosas, no somos capaces de ver las promesas que están en tu palabra para nosotros. Señor, te damos las gracias porque te veremos a ti en tu hermosura. Te damos las gracias, Señor, por este día en el que todos nuestros trabajos forzados, nuestro pecado, nuestra lucha contra Satanás y el mundo se quedará atrás. Y solo podremos tener esta maravillosa gloria contigo por la eternidad. Señor, haznos ser conscientes de tus promesas. Grábalas a fuego en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que salgamos de aquí sabiendo que esta promesa es algo certero, que no depende de nosotros, que tú serás fiel a tu pacto, que te veremos cara a cara en tu hermosura. Quédate con nosotros y con la Iglesia. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús.